Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Spring Boot. En nuestro video anterior estuvimos realizando configuraciones de seguridad en nuestro proyecto y estuvimos trabajando con nuestra clase Security. Vamos en esta ocasión a realizar la configuración profesional de los módulos de seguridad de nuestro proyecto, ya que aquí esta configuración que hicimos en nuestra práctica más reciente pues la he realizado de una forma bastante sencilla porque quería que se adentraran en lo que es la configuración específicamente de la clase Security, y creé unos cuantos métodos aquí que realmente no están muy robustos y que realmente no brindan la solidez de seguridad que necesita un proyecto de Spring. Pero como vimos en nuestro video anterior, nos sirvió para que aquí desde Postman pues aplicáramos la configuración de nuestro usuario personalizado a la hora de hacer cualquier consulta. Por ejemplo, pues colocamos el usuario y contraseña personalizado que nosotros definimos, no el que nos genera automáticamente Spring Security. Entonces, para generar correctamente nuestra clase Security, tenemos que hacer ciertas configuraciones y vamos a empezar por un control de usuario. Específicamente acá en nuestro proyecto Ferretería, que es en el que estamos trabajando. Vamos a reconfigurar nuestra clase Security. Vamos a adaptar una autenticación de usuarios con sus claves y vamos a configurar lo que son rutas públicas y protegidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro paquete Entity, en donde ya tenemos nuestra entidad artículos, y aquí vamos entonces a hacer clic derecho, New, y vamos a crear una nueva clase a la que vamos a llamar precisamente usuario. Yo lo voy a llamar así, y como ya saben, como esto va a ser una entidad, vamos aquí a colocar las anotaciones correspondientes, nuestra @entity, que nos importa el paquete de persistence.entity de Yakarta, y creamos nuestro @table porque va a ser una tabla nueva. Entonces esa tabla le vamos a dar por nombre usuarios, pero como ya saben va a ser en la base de datos. Aquí esto va entre comillas y eso es todo. Entonces aquí reduzco este espacio. Voy a abrir aquí un espacio ahora dentro de mi bloque de mi clase usuario y vamos a definir entonces los campos de esa tabla. Colocamos @id, va a tener un campo id, lo definimos igual por generated value, abrimos paréntesis, esto ya ustedes lo saben, strategy igual, y traemos el generation type.identity para que se llene automáticamente, y definimos aquí la variable de tipo long que se va a llamar id. Tenemos ahí el campo 1. Ahora hacemos un @column, colocamos un nullLabel igual a false para que no permita valores nulos. Definimos ahora unique igual true. Si escriben uni, vean aquí como IntelliJ nos autocompleta, de mucha ayuda. Y ahora vamos a colocar length, que esto no lo habíamos hecho, igual a 50. Con esto yo estoy definiendo que la tabla que vamos a crear, que se llama usuarios, va a tener un campo que va a recibir valores únicos y que no va a permitir valores en blanco. Del mismo modo va a permitir 50 caracteres. ¿Qué campo va a ser ese? Pues aquí defino private de tipo string, user, vamos a colocar acá por ejemplo usuario, no tiene que ser en inglés, así se llama el campo que se va a crear en la tabla. Entonces aquí debajo definimos otro @column, podemos copiar todas estas instrucciones de aquí para ahorrar tiempo. Dejamos el nullLabel false y unique podemos quitarlo de ahí porque ese valor puede variar, pero el length lo vamos a dejar entonces con un 60, y aquí abajo decimos private string y vamos a escribir por ejemplo roll, punto y coma. Va a ser un campo en la tabla que se va a llamar roll y va a recibir solamente 60 caracteres y no va a permitir valores nulos. Entonces, de momento vamos a dejar esta tabla con estos tres campos. Pueden crearles más campos si quieren, no va a haber ningún inconveniente con eso. Vamos aquí debajo entonces a crear los getters y los setters correspondientes para nuestra entidad. Recuerden, el alterna insert en su teclado nos trae aquí, le damos a esta opción que dice getter and setter y aquí seleccionamos con control nuestros tres campos que acabamos de crear y le damos a OK, y aquí están nuestros métodos creados automáticamente, ahorrándonos un montón de tiempo. Con esto ya está lista nuestra entidad de seguridad. Vámonos ahora a nuestro paquete repositorios, clic derecho, New, Java Class, y vamos a crear aquí una clase a la que vamos a llamar repo_usuarios. Yo voy a llamarlo así, pueden darle el nombre que quieran.
que aquí coloqué class. Vamos a cambiar esto, en lugar de class vamos a escribir interface, ahora sí, porque es una interfase, no es una clase. Y acá entonces vamos a extender de nuestro JPA repository, y acá entre brackets vamos a colocar usuario y el tipo de dato long. Y aquí entonces traemos nuestra clase opcional, que ya sabemos lo que hace, y lo mismo, va a retornar tipos de datos de mi entidad entity. Y aquí vamos a crear el método find by user name, abrimos paréntesis, y de tipo string vamos a crear un parámetro al que yo voy a llamar nombre usuario, y aquí colocamos un punto y coma. Y listo, entonces ahora vámonos a nuestra carpeta de servicios, a nuestro paquete, mejor dicho. Clic derecho, new, y vamos a crear aquí ahora una nueva clase. Yo voy a llamar esta clase usuario detalle, y aquí se nos abre entonces nuestro bloque. Vamos a colocar aquí, luego de la definición de la clase usuario detalle, un implement a la interfaz user detail service. A ver si la veo por aquí. Aquí está, esta interfaz user detail service. Recuerden, estábamos configurando un servicio, paquete servicios, y creamos esta clase y la hacemos entonces implementar de esta interfaz. Como es un servicio, hacemos el @autowire para la inyección automática de dependencias. Definimos de encapsulamiento private, y de tipo de dato repo usuarios vamos a traer precisamente el repo usuarios. Luego de traer el objeto de nuestro repositorio, aquí debajo definimos un @override, y aquí vamos a definir el siguiente método: encapsulamiento public user details. Es una de esta interfaz user details. Vamos a crear un método que se va a llamar, yo lo voy a llamar carga usuarios, o carga usuario, porque vamos a trabajar realmente con uno. Y entre paréntesis vamos a definir un parámetro al que yo voy a llamar nombre usuario. Entonces aquí debajo vamos a hacer que con un throws nos dispare un username not found exception. Abrimos unas llaves, y aquí definimos una variable a la cual yo voy a llamar usuario, que va a tener a usar nuestra variable de repositorio repo usuarios, trayendo el método find by username, aquí lo vemos, al que le vamos a pasar el parámetro nombre usuario. Entonces aquí debajo vamos a colocar un punto or else, puede ser un or else throw. Sí, podemos usar un or else throw, y entre paréntesis abrimos y cerramos otros paréntesis vacíos. Vamos a pasarle una función lambda para que nos traiga el user name not found exception, un mensaje acá entre paréntesis, comillas, que diga usuario no encontrado. Voy a reducir aquí mi explorador de objetos, y acá eso lo vamos a concatenar con precisamente nuestro nombre usuario. Y aquí colocamos ya un punto y coma fuera de estos dos paréntesis. Vamos a darle a enter porque ahora necesitamos que esto nos retorne, colocando aquí new user, abrimos un paréntesis, pasamos nuestro, bueno no, aquí iría nuestra variable es usuario, punto, y traemos el método getUsuario de nuestra entidad, coma, de nuevo usamos esa variable para traer ahora el método getPassword, y aquí colocamos una coma porque ahora vamos a colocar list.of, abrimos paréntesis en new, y vamos a traer esta clase, la clase Simple Granted Authority, y aquí dentro vamos a colocar una descripción que diga role, entre comillas, y se lo concatenamos a el valor que va a traer la instrucción usuario.getRole para obtener el rol de ese usuario, y fuera de estos tres paréntesis colocamos un punto y coma. Vamos entonces a corregir aquí, creo que me falta una llave acá, cerrando aquí. Y aquí list, creo que tengo que importar esa clase. Aquí está mal escrito porque es con I minúscula, y ahora el import class sí me aparece. Importamos esa clase, esta user también la importamos. Asegúrense que sea esta la primera. Y listo, ya aquí arriba se importaron esas clases. Entonces acá tenemos una advertencia que me dice aquí method call expected, y eso se debe precisamente a que aquí me falta un operador que es el operador new. Esto lo lleva acá, no se preocupen, voy a explicar todo esto más adelante. Y bueno, aquí tengo una llave de más, no la estaba viendo, se me escondió por ahí debajo. Entonces acá tengo una advertencia que me dice aquí que no he declarado el como estamos trabajando con un servicio, tengo que colocar la anotación acá, no la había colocado.
Entonces acá me dice implementar vean acá, me está diciendo que no he implementado el método load user by username. Eso es, sí, claro, aquí está mi error. Yo intenté personalizar este método y olvidé que este método hay que llamarlo de la siguiente manera: load user by username. Ahora sí ya se fueron todas las advertencias. Y si se preguntan por qué hay que darle ese nombre específico a este método, pues eso se debe a que Spring Security busca ese nombre de método específicamente al interno cuando valida las credenciales de usuario. Eso es cuando se hace la autenticación. Entonces, pues aquí no me funcionó, claro, darle un nombre personalizado. Igualmente aquí vean que yo llamé a esta clase usuario detalle, pero olvidé que estamos aquí configurando un servicio. Tenemos que mantener la homologación. Si yo coloqué aquí artículo service, pues aquí entonces vamos a llamar a esto usuario service o service usuario, como ustedes quieran. Vamos a cambiarle aquí en rename, clic derecho ahí, usuario service, puede ser. Y aquí simplemente le damos a refactor y listo. Aquí se actualiza entonces el nombre de nuestra clase y ya está correctamente homologado. Entonces ya tenemos nuestro servicio de seguridad. Vamos ahora a crear una clase que nos va a generar una contraseña encriptada. ¿Y qué es eso de generar una contraseña encriptada? Si nos vamos a Postman, como saben acá cuando hacemos una consulta, bueno, ahora tengo el servidor abajo porque estoy preparando las configuraciones, pero aquí recuerden cuando intentamos hacer un get, ahora me va a dar el error, claro está, porque el servidor está abajo. Pero si lo recuerdan, nos pide usuario y contraseña, y la contraseña que colocamos la última vez se generó en la consola de nuestro servidor y era una contraseña de muchísimos caracteres. Entonces, eso es una contraseña encriptada que no la maneja el usuario. El usuario no pone todos esos caracteres. Los usuarios nos dan una clave que quieren con un texto cualquiera y esa clave nosotros la encriptamos para la seguridad de nuestro sistema. Entonces vamos a crear una clase que nos va a ayudar a eso. La vamos a hacer por fuera de momento. Más adelante la vamos a integrar a una aplicación con la que estemos trabajando. Puede ser nuestra aplicación web que creamos para manejo de artículos. Entonces aquí voy a quitar este archivo que no debe estar ahí. Vamos ahora en nuestro paquete principal. Lo vamos a hacer, como les dije, por fuera. Aquí, clic derecho, New Java Class. Vamos a crear una nueva clase. Esta clase y la vamos a llamar, yo la voy a llamar GeneraPass, de generar password. Y aquí vamos a crear un método principal. Vamos a escribir main. Si están en IntelliJ, escriben main, le dan a enter y ya se crea automáticamente la estructura del método main de una clase cualquiera de Java. Entonces vamos a traer ahora la siguiente instrucción. Escribimos bc y aquí vemos una clase que dice bc create password encoder. Seleccionamos esa clase. Entonces de esa clase vamos a traer un tipo de dato al que vamos a llamar encoder. Aquí está. Ese objeto lo vamos a inicializar colocando new bc password encoder. Abrimos y cerramos paréntesis. Aquí tengo unos paréntesis de más. Correcto. Entonces ya definimos este objeto y ahora vamos a colocar un south para ver en la consola la clave que se va a generar. Vamos a escribir aquí encoder.encode y aquí yo voy a colocar una clave cualquiera. Pueden colocar la que ustedes quieran. Yo voy a escribir admin 123 y eso es todo. ¿Qué va a hacer este método? Este método va a tomar esa clave y la va a encriptar. Nosotros vamos a manejar la lógica de que un usuario nos da una clave y esa clave la encriptamos. Eso es lo que acabo de hacer aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Vámonos a nuestro Add Properties, acá en Resource, Application Properties, porque aquí tenemos que hacer unos cambios. Entonces vamos a seccionar estas propiedades que hemos configurado hasta ahora. Por lo menos hasta acá, hasta en la propiedad de traer el driver de nuestro MySQL, vamos a separar ahí y por lo menos aquí debajo de donde configuramos nuestro puerto vamos a colocar almohadilla y vamos a escribir base de datos. Esto es para organizar nuestro Add Properties profesionalmente. Entonces aquí vamos a colocar otra almohadilla y vamos a escribir, por ejemplo, JPA y escribimos update. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Espacio y vamos a colocar desarrollo. ¿Por qué? Porque estas propiedades son las que configuramos para eso. El dialect para la interpretación de las funciones de MySQL en Java, el show SQL y ahora lo que vamos a hacer aquí es traer la propiedad spring.jpa y vemos una aquí que dice generate.-ddl y le vamos a pasar el valor de true. ¿Para qué? Para que cuando nosotros aquí en nuestra entidad model cuando el servidor suba, va a crear en nuestro motor de base de datos una tabla, que va a ser esta tabla precisamente la tabla usuarios.
Es decir, si nos vamos aquí a nuestro Workbench, como ven, no existe una tabla usuarios, pero aquí no vamos a crear o a colocar ningún comando de create table usuarios y no vamos a colocar nada aquí de campos ni nada de eso. Simplemente eso lo vamos a hacer desde aquí, directamente desde Java, con nuestra clase entity usuario. Vamos a crear esta tabla usuarios y le vamos a dar las propiedades correspondientes a cada campo. Eso es lo que vamos a hacer ahora colocando este JPA generate-ddl igual true. Para eso colocamos esa propiedad ahí para poder hacer eso. Entonces aquí debajo vamos a colocar almohadilla y una instrucción que diga Spring, puede ser acceso básico. Sí, creo que esta descripción está bien. Entonces aquí tenemos nuestro Spring Security Username y nuestro password. Esto lo hicimos para configurar usuario y password cuando estuvimos trabajando en las primeras configuraciones de seguridad, pero ahora ya no vamos a usar esto porque vamos a usar ahora una configuración de seguridad profesional robusta. Sin embargo, esto podemos dejarlo aquí porque nos va a servir para otras cosas que veremos más adelante. Entonces ya hicimos la configuración y organización de nuestro Application Properties. Vámonos ahora a nuestro paquete seguridad y vamos a abrir nuestro Security Config que creamos en el video anterior, porque aquí vamos a hacer la configuración más importante, ya que esta precisamente es nuestra clase de seguridad. La llamamos Security Config o la llamé yo. Ustedes le habrán dado el nombre que quisieran, no hay problemas con eso. Entonces aquí tenemos nuestra anotación, configuration y nuestro enable method security, que lo hicimos para colocar nuestro password personalizado. Vamos a quitar esta configuración de momento y vamos a colocar ahora la enable web. A ver si la veo por acá. Enable web security. Aquí está. Entonces aquí dentro del bloque de nuestra clase vamos a crear de encapsulamiento private y de tipo final, trayendo nuestro usuario service, una variable a la que yo voy a llamar, bueno, puede ser usuario service, pero yo acostumbro a no darle el mismo nombre de la clase porque eso ayuda a evitar confusión. Puede ser user service y listo. Entonces aquí debajo vamos a crear el método constructor que me lo está pidiendo. Así que escribimos public security config y aquí entre paréntesis le vamos a pasar de nuestro servicio el user service. Aquí abrimos unas llaves y decimos this punto user service igual a user service. Esto es Java básico. Ustedes ya saben lo que acabo de hacer aquí. Entonces, aquí tenemos nuestro password encoder, que ya saben lo que hace. Y vámonos ahora a nuestro security filter chain. Y aquí, aparte del HTTP security, vamos a colocar otro parámetro. Colocamos coma y traemos el authentication manager, del que definimos un parámetro al que yo voy a llamar auth manager. Voy a llamarlo así simplemente. Y listo. Aquí debajo entonces voy a organizar esto para que no se vea tan expandido en todo el escritorio. Justo así. Tenemos aquí el throws exception anterior y aquí vamos a hacer unos cambios. Por ejemplo, acá voy a bajar aquí en el out.anyRequest aquí abajo y nos vamos a llevar todo esto. Vamos a dejar solamente el return http build. Esto que está aquí se va también. Entonces vamos a hacer la siguiente configuración acá. .request matchers y aquí vamos a colocar comillas, comillas dobles, slash hacia la derecha, API, slash hacia la derecha, out, slash hacia la derecha, asterisco, asterisco, y aquí colocamos punto y traemos este método permit all que está aquí y aquí debajo colocamos de nuevo otro punto request matchers y pasamos entonces igualmente de dobles comillas, slash hacia la derecha, API, slash y ahora traemos nuestra tabla artículos para aplicarle la regla, slash hacia la derecha, asterisco, asterisco. Entonces acá fuera del primer paréntesis colocamos punto y traemos este has any role y le pasamos entre comillas con mayúsculas admin, coma, comillas y colocamos ahora, no es role, es user. Y aquí fuera del primer paréntesis, aquí debajo pasamos otro punto any request punto authenticated. Y eso es todo. Ahora aquí fuera del paréntesis vamos a colocar punto authentication manager y entre paréntesis pasamos entonces el auth manager que definimos allá arriba, que va a usar el authentication manager del contexto, y aquí debajo colocamos punto user detail service al que le pasamos el usuario service y acá colocamos punto form, a ver acá, punto form login y aquí dentro de paréntesis colocamos un form, función lambda, form punto
permit all, y luego aquí debajo vamos a definir el protocolo con el que vamos a trabajar, que es HTTP Basic, al que le pasamos como parámetro la instrucción basic con una función lambda y unas llaves vacías, y al final colocamos un punto y coma. Entonces acá dejamos el return build, y aquí vemos entonces que el sistema me está dando una advertencia cuando le pasamos este usuario service, y claro, eso es porque es user service lo que va ahí, no usuario. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí, fuera del return del método, vamos ahora a crear el correspondiente bin. Colocamos la anotación y decimos public. Y listo, con esto ya tenemos completada toda la estructura de seguridad a nivel profesional para un proyecto de Spring. Voy a proceder a explicar paso a paso cada configuración para no dejar nada sin entender. Recuerden, estamos en nuestro proyecto Ferretería. Lo primero que hicimos fue definir una entidad acá a la que llamamos usuario. Esta entidad lo que va a hacer es crear una tabla que se llama usuarios, que va a tener 4 campos: ID, usuario, password y rol. Entonces, esta tabla la vamos a crear completamente desde Java, no la vamos a crear directo en el motor de la base de datos. Y este campo va a tener un tamaño de 50 caracteres, este de 60, igual que también este de rol. El ID, como ya saben, se genera automáticamente, no tenemos que definir estructura de ese campo. De los demás, sí. Entonces, luego de haber definido nuestra entidad, pues creamos aquí un repositorio. Este repositorio aquí con el extens JPA repository hereda los métodos CRUD básicos de precisamente esa clase JPA repository, y acá le pasamos la entidad usuario, que es la entidad con la que va a trabajar ese repositorio, y el tipo de dato, que es long. Entonces acá definimos el optional usuario find by username. Como ya saben, el optional evita el null pointer exception y utiliza nuestra entidad usuario, de la cual generamos el método find by username, y le pasamos como parámetro esta variable nombre usuario. Esta implementación lo que va a hacer es generar automáticamente el select asterisco from, en donde el usuario sea el que definamos aquí. Entonces luego acá definimos un servicio al que llamamos usuario service. Implementa aquí de user detail service. Esta interfaz user detail service es para la autenticación de usuarios, pero en Spring Security. Recuerden que Spring Security es una rama diferente a Spring Boot. Estamos trabajando en paralelo con estos, tanto el framework de Spring Boot como Spring Security. Entonces acá hacemos esa implementación del user detail service para la autenticación de usuarios. Esto va a obligar a implementar este método, que es el load user by username, que Spring lo usa para autenticar los usuarios, pero durante el login, cada vez que se haga un login. Entonces aquí definimos nuestra variable, yo siempre la llamo variable de control, repo usuarios, que nos va a ayudar a utilizar los métodos de nuestro repositorio. Para eso la invocamos aquí. Creamos entonces el de tipo user detail, el load user by name, que ya expliqué para qué se usa, y recibe como parámetro un nombre de usuario. Esto va a buscar el usuario en la base de datos utilizando el repositorio, y si no existe, va a lanzar esta excepción, que es la username no found exception. Está bastante intuitivo ahí, es decir, bastante claro. Si no existe, lanza esa excepción, y vemos el error en la consola, que como ven acá dice usuario no encontrado, y me trae el nombre de usuario que estuvimos buscando. Entonces aquí hicimos una variable usuario y la inicializamos invocando de nuestra variable repo usuarios, que se va al repositorio y busca el método find user by name, pasándole el parámetro nombre usuario. Es decir, viene aquí y ejecuta esto. Eso es lo que hace esta línea de acá. ¿Qué hace eso? Eso busca en la base de datos un usuario por su nombre de usuario, y va a retornar un optional que puede o no contener el usuario. Por eso lo definimos aquí como optional, para que pueda manejar valores nulos. Luego aquí, si no encuentra el usuario, lanza la excepción con el mensaje usuario no encontrado, y si encuentra el usuario, pues lo asigna aquí a la variable usuario, si aparece. Luego aquí este return new user, que va a recibir como parámetro el método getUsuario y getPassword de mi entidad model, lo que va a hacer es convertir la entidad usuario en un user para Spring. Aquí lo convierte, aquí convierte el usuario y aquí convierte el password. Entonces acá con este simple granted authority estamos haciendo que el usuario.getRole se convierta en un rol del usuario en un permiso de Spring Security, es decir,
busca un usuario y lo convierte al formato que Spring Security necesita para autenticar. Es lo que hicimos acá, en esta parte de list.off. Entonces acá hicimos nuestro GeneraPass, que como les dije, esto va a generar una clave para nosotros colocársela al usuario personalizado que vamos a recibir. Si el usuario nos dice mi clave tiene que ser admin123, esta clase nos va a convertir ese admin123 en una clase, en una clave encriptada que se la vamos a pasar a la tabla de usuarios. Y al final aquí el application properties al que le dimos el generateDDL.true para que haga esto directamente y cree la tabla en la base de datos sin que tengamos nosotros que hacerlo con SQL en el workbench. Entonces acá tenemos nuestro security config que lo creamos en la clase anterior de personalización de clave de usuario y password, pero ahora le hicimos unas pequeñas modificaciones. Quitamos de aquí el method security, por eso acá nos coloca el paquete en blanco porque no se está usando nada de él. Igual que aquí el basic authenticator filter, del que tampoco se está usando nada. Y pusimos ahora el enable web security. Con este enable web security estamos habilitando la seguridad web personalizada para nuestro proyecto, y el configuration hace que la clase se maneje como una clase de configuración de Spring. Entonces aquí creamos la variable user service de nuestro servicio para poder usar los métodos que están en el servicio, y aquí creamos el método constructor en donde decimos que los valores de este parámetro que se pasen aquí se asignarán a esa variable de clase. Y acá hacemos el password encoder para la codificación de la contraseña, la encriptación, usando bsecret password encoder, este método. Que por cierto creo que aparece dos veces así. Aquí lo pusimos, vean, lo puse dos veces. Voy a quitarlo de ahí. Listo, ahora sí. Entonces, continuando acá, tenemos definido con @bin el Authentication Manager que nos va a manejar la central de autenticación de Spring Security. Que veo que aquí lo creé también duplicado. Ustedes me vieron y no me dijeron nada. Ya estaba ahí. Estaba envuelto en configurar acá el Security Filter Chain. No me di cuenta que ya estaba creado el método y lo creé dos veces. Pero pues resumiendo, lo que hace es administrar internamente el componente que verifica las credenciales de usuario usando el User Detail Service y el Password Encoder. Entonces el bin aquí le dice al sistema que este método va a crear un bin gestionado por Spring, y acá entonces va a retornar el Authentication Manager que Spring ya configuró internamente. Entonces vamos a ver ahora nuestro Security Filter Chain, que es el método más importante de esta clase. Aquí, como ya saben, al método le pasamos el HTTP Security y el Authentication Manager. Este HTTP Security, del que creamos este objeto HTTP, nos va a permitir la configuración principal de autorizaciones, autenticación, el CSRF, y Spring lo inyecta automáticamente. Entonces, este Auth Manager creado del Authentication Manager es un gestor de autenticación que va a validar los usuarios y las contraseñas, y se inyecta manualmente, no automáticamente como HTTP Security. Entonces acá hacemos un throws exception, y aquí, bueno, esto yo lo expliqué en la clase anterior. La medida que estamos tomando acá, esto lo que hace es que va a desactivar la protección CSRF, el Cross-Site Request Forgery, para toda la aplicación, porque en muchos proyectos de API REST se utilizan tokens de JWT y se desactiva para proteger contra ataques que exploten los cookies de sesión de seguridad en los navegadores, porque los navegadores traen eso activado. Entonces siempre es bueno protegerse contra eso. Entonces aquí hacemos el Authorize HTTP Request, que lo que hace es definir las reglas de autorización y qué rutas necesitan qué roles cuando hacemos las operaciones de seguridad con nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí este Request Matchers le pasamos un API Auth y dos asteriscos aquí. Esto va a permitir el acceso público a las rutas de autenticación. Cuando vamos a hacer un login, un register, o refrescar un token, por ejemplo, pues aquí estamos abriendo eso para que pueda realizarse. Por eso colocamos acá .permit all, es decir, permitir todo. Luego hacemos otro request matchers y le pasamos API artículos asterisco asterisco, colocando un hash any role admin user. Esto va a requerir que el usuario obligatoriamente tenga alguno de los roles, en este caso de admin es el que estamos validando aquí, y va a añadir automáticamente un prefijo que ya lo veremos en el grant authority. Entonces luego acá hacemos un any request para, si se da el caso de que cualquier otra ruta nos requiera autenticación, pues no nos exija el rol.
de administrador. Luego aquí definimos el Authentication Manager al que le pasamos la variable AuthManager creada de la clase Authentication Manager, que va a inyectar precisamente la autenticación, que va a procesar los intentos de login y va a validar, por ejemplo, el usuario y la clave. Eso es en esta parte de acá. Luego invocamos el submétodo UserDetailService al que le pasamos el User Service, que lo definimos aquí. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que lo que provee la autenticación pueda buscar los detalles del usuario en la base de datos y ver si existe o no. Entonces aquí hay un form login que va a habilitar el login mediante un formulario o página de login por defecto, aunque lo vamos a hacer desde Postman, pero más adelante cuando lo hagamos desde la herramienta web lo podremos ver en acción. Y a este método solo le pasamos una función lambda invocando el método permitAll, que precisamente va a permitir que cualquier usuario acceda precisamente a esa página, pero sin autenticación. Y aquí el HTTP Basic va a habilitar la autenticación de tipo HTTP con las cabeceras, además del formulario que definimos aquí. Y luego definimos el return HTTP build aquí abajo para que construya el security filter chain a partir del HTTP security, a partir de este parámetro que pasamos aquí. Por eso hacemos, lo ven acá, el http.build. Con esto entonces ya está lista toda la estructura de seguridad de nuestro proyecto a nivel profesional. Vamos ahora a probar. Aquí voy a cerrar mi application properties y voy a subir mi servidor acá. Primero que nada, vámonos, me voy a ir a mi SQL Workbench. Y acá entonces, como ven, no está, voy a hacer un refresh all aquí, no está mi tabla de usuarios. Se supone que debe crearse cuando suba mi servidor. Entonces acá procedo con la ejecución para la subida de mi servidor. Aquí inician los procesos. Esperemos que no haya ningún error por acá. Y sí, ya tengo un error. Vamos a ver aquí, primero que nada, vean acá cómo el sistema hace un Hibernate, Create Table, usuarios, crea precisamente la tabla de usuarios con todas las características que definimos. Pero acá entonces me dispara un error. Y si leemos aquí, vamos a ver, casi siempre aquí al final es donde dice todo, dice no hay usuario. Y acá dice que no encuentra ese valor específicamente en la invocación de este método. Entonces aquí prácticamente lo que dice es que escribí mal el nombre de un usuario en, a ver, nombre usuario acá. Vámonos aquí a nuestro entity. Y claro, aquí por ejemplo es nombre usuario, entonces acá hay que cambiar aquí el valor, sería usuario en el repositorio. Y aquí entonces cambiaríamos el find by username. Vamos a cambiarlo por usuario. Y acá entonces copiamos ese nombre y vamos a irnos al servicio porque hay que colocarlo aquí. Y entiendo que eso sería todo. Voy a intentar iniciar ahora de nuevo el servidor. Y bueno, aquí ya parece que ya completó el proceso. Entonces ahora si nos vamos a nuestro SQL Workbench, aquí vamos a hacer un refresh all en nuestra base y vean aquí cómo ya está creada nuestra tabla usuarios. Si hacemos aquí ahora un select asterisco from usuarios punto y coma, vean aquí entonces cómo están los campos role, usuario, password y ID. Se crearon directamente aquí desde nuestra clase model. Entonces, vamos ahora a generar aquí donde dice genera path. Vamos a hacer clic derecho y vamos a correr solo esa clase. Y eso pues nos va a generar esta clave que vemos aquí, que es la clave encriptada. Dándole aquí clic derecho, copy. Es la clave encriptada si nos vamos a la clase genera path que creamos de admin123. Generó la encriptación. Ya la copiamos, ahora nos vamos aquí a nuestro Workbench y vamos a hacerlo vía gráfico, vamos a hacer un select a nuestra tabla y aquí nos dice password, vamos a hacer un doble clic y vamos a darle control V para pegar ahí nuestra clave encriptada, ID, le podemos colocar un 1 y en rol acá vamos a colocarle admin. Entonces aquí como usuario vamos a colocar user 1 y le vamos a dar a enter y acá donde dice apply, hacemos un clic ahí, le damos de nuevo este botón de apply y listo. Entonces ahora ya sí podemos hacer un select a nuestra tabla de usuarios y vemos aquí una clave encriptada que se la insertamos manualmente. Más adelante haremos esto automático, pero de momento simplemente ya nuestro servidor aquí, bueno, creo que se detiene. Vamos a iniciarlo nuevamente porque cuando ejecuté aquí nuestra clave genera path, se detuvo el servidor. Eso no es correcto, lo vamos a mejorar más adelante. Vamos a subir de nuevo el mismo.
Y aquí, bueno, miren, se me generó otra clave porque por error voy a copiarla porque voy a tener que insertarla de nuevo. Aquí yo dejé esta clase, la GeneraPath, la dejé como clase para ejecutarse. Tenemos que seleccionar, asegúrense de seleccionar la clase principal, que es esta, ferretería aplicación. Clic derecho y ejecútenla para que el servidor suba de nuevo. Entonces, como ya alteramos la clave, vámonos aquí, hacemos el select asterisco from usuarios. Vamos a hacerle un doble clic, vamos a pegar la nueva clave que se generó, le damos aquí ahora a Enter y ahora aquí le damos a aplicar y aquí de nuevo para actualizar. Entonces recuerden, nuestro usuario es user1 y la clave es esta, la copiamos. Entonces ahora nos vamos, ya que el servidor está arriba, nos vamos a Postman y aquí vamos a utilizar método get. Recuerden, la URL sigue siendo artículos y acá el tipo de autenticación es basic out. Entonces aquí colocamos user1 y aquí ahora vamos a colocar admin123, que es la clave que el usuario dijo que quería para conectarse y que codificamos nosotros, que encriptamos con el bcrypt en nuestro código. Entonces aquí colocamos admin123 user1 y ahora simplemente le damos aquí a send. Tengo un error, vamos a ver, dice acá, estoy en artículos, que es mi ruta y tengo un 401. Y vamos a ver entonces a qué se debe eso. Vámonos aquí a nuestro run para ver acá la ejecución que hicimos, la última ejecución que hicimos y por qué no está funcionando. Como ven acá, esta fue la última ejecución que nos falló, que es donde hace aquí un select ID y usuario y password, verificando el usuario insertado. Entonces lo que tenemos que verificar es nuestro servicio, porque es de aquí de donde se hace la carga. Y acá tenemos el repo usuarios, el parámetro que pasamos aquí está correcto. Find by usuario, este fue el método que actualizamos, le pasamos como parámetros, verificamos si no existe, mandamos usuario no encontrado, luego hacemos el return y acá entonces hacemos el list off. Y creo que aquí está el problema. Sí, aquí yo coloqué 2 puntos por error porque aquí no es una descripción con 2 puntos que debe ir allá. Eso Spring Security no lo reconoce como válido. Aquí Spring lo que espera es que los roles empiecen exactamente definidos como role. Así que vamos a colocar acá en mayúsculas role underscore. Con esto Spring va a buscar internamente la autoridad del usuario con prefijo role. Entonces, adicionalmente, luego de ver esto, vámonos aquí, vamos a hacer un select a nuestra tabla de usuarios y, bueno, el rol está correcto, lo pusimos con mayúscula. Entonces, eso sería todo. Simplemente aquí guardamos cambios, nos vamos a nuestro Postman y aquí de nuevo en el API artículos intentamos hacer el get con la clave el usuario user1 y la clave admin123, que tenía un espacio ahí que no debía ir. También eso podría generarme otro error. Y acá, bueno, ahora me cambió el error porque ahora me está generando un 403. Entonces ahora nos vamos de nuevo a nuestro Postman y aquí ejecutamos de nuevo nuestra consulta y listo. Ahora ya estamos accediendo correctamente con autorización a los datos de nuestra tabla artículos con el password que nos definió el usuario admin123. En este caso el ejemplo que coloqué fue ese. Entonces, vamos a explicar ahora paso a paso el flujo de Spring Security con esta configuración que hicimos. El usuario, en este caso usamos Postman, pero el usuario en una herramienta externa que se conecta a Spring coloca usuario y clave para intentar acceder a la consulta de los artículos en nuestra base de datos. Luego, el Basic Authentication Filter intercepta esa petición, específicamente este bin de aquí. Por lo tanto, se llama al Authentication Manager para verificar las credenciales. Luego entonces el servicio aquí necesita cargar el usuario de la base de datos. Por lo tanto se usa este load user by username y lo que pasa aquí es ese user 1 que colocamos. Entonces luego se consulta al repositorio acá para disparar la consulta SQL que se genera automáticamente por Spring Data JPA, que es como un select asterisco from usuarios en donde el usuario sea el que estamos consultando y el resultado es un objeto que se obtiene aquí con nuestra entidad que es ID, usuario, password y rol. Por eso definimos ya los campos. Luego aquí entonces el servicio construye aquí en el user details
El objeto que Spring Security necesita para entender la solicitud, que es este, aquí en el Return New User. Esto aquí es lo que va a devolver el user01, la clave admin 123 y el rol que definimos. Entonces el sistema usa la clave que generamos aquí con el generaPass, que pase el admin 123 a todos esos caracteres que vimos, y cuando se hace la validación, si es exitosa, tenemos acceso. De lo contrario, vamos a ver el 401 que vimos hace poco. Luego aquí en el security se va a crear la autenticación con las credenciales y las autoridades, y se va a guardar entonces en un security context. Entonces acá, nuestro security chain define aquí las reglas en esta parte de acá y revisa si la autenticación tiene alguno de esos roles. Si las tiene, continúa, de lo contrario va a devolver el 403. Entonces se pasa al controlador, en este caso, ¿dónde está nuestro controlador? Aquí está. Artículo controller, y la petición llega aquí a listar, que va a retornar este servicio.serve consulta, que lo que hace es simplemente que viene aquí y nos trae el find all para consultar todos los artículos, y va a generar el SQL en la tabla con select asterisco from artículos, ya que así es como está definido. Y la respuesta final va a ser entonces lo que ya sabemos aquí del map, para convertir todo con el punto string a Java, y luego el collect para hacer la lista y llevarla a tipo JSON, y ese tipo JSON genera un archivo 200 OK, que al final es lo que vemos aquí en Postman como resultado de la consulta. Entonces, como lo ven, así es como se implementa una estructura security en Spring a nivel profesional. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuamos con nuestro curso. Hasta la próxima.